Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que el Señor nos permite venir a su casa para exaltarle y para glorificar su nombre, y también para ser alimentados con su palabra, para la palabra que Él tiene para hoy a nuestras vidas. Y vamos a comenzar esta reunión de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzarla con una palabra del Señor en el Salmo 24. Les voy a invitar a que si traen sus Biblias, por ahí vamos a leerla. El Salmo número 24. Y como título lleva El Rey de Gloria. Vamos a leer del versículo 1 hasta el último, hasta el versículo 10. Y vamos a declararlo con nuestro corazón. Es palabra del Señor. Dice así el Salmo 24:1: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y lo decimos todos juntos: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria, el único digno de alabanza, el único digno de adoración. Y a Él le damos gracias en esta mañana. Padre, te agradecemos porque tú nos permites venir ante tu casa, aquí a reunirnos con nuestros hermanos para una sola voz y en un solo sentir, Señor, como un solo cuerpo, exaltarte a ti solamente y darte nuestra ofrenda de adoración, que es nuestra vida, nuestra obediencia, Padre. Hoy queremos ofrecerte lo que traemos para ti, para gloria de tu nombre, y queremos cantarte con todo nuestro corazón, con el fruto de nuestros labios, que te exaltan y que te glorifican, Señor. Recibe la gloria en esta mañana, recibe tú la gloria, Señor, recibe el honor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, al Rey de la gloria, el único digno de alabanza. Dice este canto que exaltemos al Señor con alegría, un cántico nuevo de nuestro corazón. Dios.
los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar con decacordio, con pandero proclamar. Hacerlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Alegrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar con decacordio, con pandero proclamar. Hacerlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Tu misericordia es para siempre. Por eso te damos gloria, te damos honra. Así es, Señor. Recibe esa ofrenda de alabanza. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El firmamento declara tu grandeza, Señor. La obra de tus manos declara tu poder. Y hoy nosotros te alabamos, exaltamos tu nombre, Dios Santísimo. Recibe la alabanza. Los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en tus mandamientos me regocijaré. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en tus mandamientos me regocijaré. Gloria al Cordero, gloria por siempre a nuestro Dios. Gloria por siempre a nuestro Dios. La gloria es para ti, Señor. Los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día.
es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Confiamos en ti, Señor. ¿Cuántos declaran que Él es su fuerza, que Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca? Vamos a decirlo una vez más. Tú eres mi roca, eres mi fuerza, sí, Señor, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá, tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá, tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Te glorificamos, Dios Todopoderoso. Oh, sí, Padre Santo, si tú confías en el Señor, dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como Él, no hay otro como nuestro Dios. Grande en misericordia, grande en amor, grande en poder, grande en justicia y en majestad, que nos ha dado su gracia inmerecida, que nos ha dado ese amor, el cual no teníamos derecho, pero Él nos lo ha dado por medio de la cruz, por medio de Jesús. Recibamos el amor del Señor, hermanos, y démosle gracias. Cuando pienso lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada
Viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, díselo con todo el corazón, díselo con convicción, mi hermano. Dile: yo quiero adorarte, Señor. Yo quiero rendirme a ti. Misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Señor, adora a nuestro Rey. Adora al Cordero, al Hijo. Adoremos al Señor, pues solo Él es digno. Solo Él es digno de adoración. Señor, reconozco que no he sido la mejor persona. Quizás no he vivido en integridad. Tal vez no traigo manos santas ante ti, Señor. Pero tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Sabes que te anhelo, Dios, que anhelo tu presencia, anhelo vivir cerca de ti, anhelo vivir bajo tu abrigo, anhelo vivir
en tu presencia, Señor. Si ese es tu anhelo, mi hermano, ¿por qué no levantas tus manos y en esta mañana ofreces tu vida al Señor? Diciéndole: Padre, hoy traigo todo lo que soy. Hoy traigo lo más importante que puedo darte, que es mi corazón, pues de Él mana todo, de Él salen los pensamientos, las intenciones, los deseos. Hoy te rindo mi corazón, Señor. Quiero que tú lo limpies, quiero que tú me purifiques, Señor, y que me traigas a tu presencia. Dios, yo anhelo estar en tus manos, anhelo sentir tu presencia, Señor, cada mañana y todo el día, vivir junto a ti. Nuestro Rey, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey, Señor. Permaneces fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, Señor. Vamos a decirlo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Tú se realizará. Tú eres Dios
y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, eres fiel. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a decirlo una vez más. Decirle, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Justo y verdadero. Tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es. Desde ahora y para siempre, en ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es. Desde ahora y para siempre, en ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Eres Dios de pactos, tú eres fiel. Nadie, por ahí. ¿Ánimo? De aquel lado. Bienvenidos, que ya no veo. Sean ustedes bienvenidos a esta casa de oración, casa de Dios, casa de usted. ¿Y por qué no nos saludamos de lejos ahí con los hermanos que se encuentran ahí a un lado? Seamos todos bienvenidos, ¿verdad? A la casa del Señor. Bien, pues vamos a orar. Bendito Dios, muchísimas gracias, Padre Celestial, por permitirnos ver a nuestros hermanos nuevamente, por estar reunidos en tu casa. Tú eres quien nos trae, quien prepara mesa para nosotros, para que nosotros podamos ser saciados, ser instruidos y poder seguir adelante en esta vida, en esta oportunidad y en este regalo que nos has dado, Señor, de poder seguir respirando. Muchísimas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, nada escapa y nada te toma por sorpresa, Señor. Y queremos pedirte, Padre Celestial, por peticiones que son
particulares, Padre Santo. Y queremos pedirte por Damaris Araceli Juárez. Ella tiene 6 añitos de edad y ella se encuentra internada por un problema de peritonitis, Señor. Se encuentra grave, tú la conoces bien. Te rogamos, Padre Celestial, que tú en tu misericordia la saques con salud de este lugar. Su familia cree en ti, confía en ti, busca tu palabra y nos unimos a estos hermanos para que nuestra hermanita Damaris salga de esa situación, Señor. Ayúdale, Padre Celestial. También queremos pedirte por Sergio Ramírez. Él quiere predicar de tu palabra. Te rogamos que le des dirección, Padre Celestial, que le des esa apertura para que él pueda predicar la sana doctrina conforme a tu palabra, Señor, y llévalo a donde tú creas a donde tú sabes que él va a ser bien instruido, Padre Santo. También queremos pedirte por Irene Rivera. Ella no te conoce, no conoce de ti, Señor. Ella tiene cáncer y queremos rogarte que en esta situación por la que está pasando, que es muy difícil, te reveles a ella, Señor, para que clame a ti, se arrepienta de todo su corazón y busque tu rostro. Y si en tu voluntad está, Padre Celestial, sánala, porque tú eres bueno, Padre Santísimo, y lo que tú decidas es lo mejor. Muchísimas gracias. Hay peticiones que seguramente no llegaron hasta este lugar, pero tú conoces en los corazones de cada uno de los que estamos aquí cuáles son nuestras necesidades, Señor. Por favor, escúchanos y te rogamos para que hagas tu voluntad en nuestra vida. También, Señor, queremos pedirte por la vida del pastor Carlos Torres, de nuestra hermana iglesia en Irapuato, que hoy está celebrando un año más, y nuestro pastor se encuentra también compartiendo de tu palabra por aquella región. Te rogamos por el pastor Carlitos, Señor, para que lo guardes a él y a tu familia en esta región que es muy conflictiva por toda la situación en la que está nuestro país. Por favor, ayúdales para que permanezcan siempre fieles a tu palabra. Dales fuerzas, ánimo para seguir adelante y así poder alimentar a la Grey, Señor. Síguelos usando, te lo pedimos. También te agradecemos por todo lo que haces llegar hasta nuestras manos, que es el fruto de nuestro trabajo honrado, Señor, un fruto de nuestra dedicación, porque te estamos sirviendo a ti y no al ojo humano, Señor. Muchas gracias porque hemos apartado de esto que tú nos das, para que tu palabra y tu mensaje se siga extendiendo donde tú quieras, donde tú sabes que va a haber gente que va a recibir el mensaje. Muchas gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en lo que pasan nuestros hermanos a recoger las ofrendas, los diezmos, tenemos algunos anuncios muy breves y solamente es para recordarles sobre los bautizos y que estos se van a realizar el próximo 2 de julio, es decir, dentro de más o menos mes y medio. Entonces, aquellos que quieran anotarse, al final, si alguien falta, favor de pasar al sitio que tenemos a mi lado izquierdo, para que ahí puedan hacerlo, por favor. También recordarles a los jóvenes que el próximo sábado 28 tenemos la reunión de jóvenes y el título de la enseñanza es Los ojos altivos. ¿Se ubican qué significa eso, verdad? Sí lo comprendemos, ¿verdad? Seguramente hasta hemos tenido algunas actitudes así como pues soberbias. Pues es un mensaje muy confrontante, porque podemos tener actitudes así hacia los seres más cercanos, principalmente a los padres, porque son con los que tenemos más confianza y algunas veces nos aprovechamos de eso, ¿verdad? Entonces,
Los jóvenes, todos estamos, ¿verdad? Listos para recibir la palabra. Muy bien. Pues vayamos por favor a nuestro texto base para iniciar con nuestra enseñanza en Éxodo 14, versículo 13. El contexto de nuestro versículo es cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y se encuentran frente al mar, mientras en la retaguardia viene el faraón con todo su ejército. Éxodo 14:13 dice así: Moisés respondió al pueblo en un momento de angustia, de aflicción, y les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. El título de nuestra enseñanza de este día es El faraón y el esclavo que todos llevamos dentro. Dice un refrán que seguramente has escuchado y con el que probablemente estés de acuerdo: cada cabeza es ¿un qué? Un mundo. Así lo dice el viejo y conocido refrán, que se usa para explicar las diferentes formas de pensar. Y quien utiliza esta frase algunas veces lo hace para justificar sus propios hechos o los actos de los demás. Cada cabeza es un mundo. Lo anterior significa que cada uno de nosotros puede ver las cosas de manera distinta, y es verdad. Y eso va a depender de acuerdo a la edad, a su condición social, a su estado civil. No piensa lo mismo un casado que un soltero. Incluso de acuerdo a su estado de ánimo. Lo interesante de este refrán es que no dice cada cabeza es un planeta, cada cabeza es un mundo. Es decir, nos enfocamos en lo que vemos a nuestro alrededor y justamente todo lo que ocurre en el tercer planeta, ¿verdad? En esta casa que Dios nos ha dado. Así que se escucha raro si dijera así: cada cabeza es un planeta. Así que si cada individuo trae un mundo como en el que estamos viviendo en su pensamiento, y eso es el reflejo de sus acciones, entonces podremos entender por qué esta sociedad, este planeta, este mundo está como está. Es por eso que hay tantas guerras, tantos homicidios, tantos robos, traiciones, mentiras, engaños y muchísimos elementos más. Porque cada quien tiene su propio modo de pensar y con eso justifica su actuar, y siempre o regularmente velando por sus propios intereses. Así es como actuamos. Y si a esto le añades que se inculca en las escuelas que venimos del mono, entonces mejor la frase quedaría de cada cabeza es un mundo, se podría cambiar a cada simio tiene su propio planeta. Y parece el título de una película, ¿verdad? Pero pobres de los micos, ellos también podrían defenderse. No, a mí no me andes comparando con el hombre y con la mujer. ¿Cuándo me has visto manejar tanques de guerra o disparar metrallas, fusiles a mis congéneres, incluso ustedes que son los peores depredadores? ¿Cuándo nos has visto peleando por dinero? Muéstranos los videos. Contaminando, deforestando, golpeando a nuestros hijos. ¿Cuándo nos has visto abortando de forma voluntaria? El hombre sin Dios ni siquiera alcanza a comportarse como animal. Ya quisieran, porque el afecto natural lo han perdido. Así que para no ofender a estos pobres e inteligentes animales,
Nuestra frase inicial quedaría mejor así: cada cabeza es un inmundo inframundo. ¿Te parece fuerte? Como que sí, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que dice la Biblia, pero en otras palabras. Pero no solamente eso, nos revela sus consecuencias. Romanos 3:23 dice: por cuanto cada cabeza ha pecado, esa es la consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. Y es que no podemos ni siquiera culpar a Satanás ni a sus ángeles caídos, porque no tienen ellos el poder de obligar absolutamente a nadie a hacer cosas que no quieren. Siempre una persona tiene que ceder esa voluntad. Es por eso que Jesús habló sobre el origen de la maldad en Mateo 15:19. Si me acompañan, por favor. Y dice así, Mateo 15:19: porque del corazón, es decir, de la mente torcida, salen los malos pensamientos. Voy a hacer tal operación y así voy a aprovecharme de esa circunstancia con esa persona. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, que son mentiras, las blasfemias, que son maldiciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es decir, todas estas cosas que se encuentran en el corazón no hacen sino que seguirlo hundiendo en su propia inmundicia. Y creo que para todos es entendible que este mundo está en constante contaminación, y lo vemos por todos lados. Vemos basura fuera de su lugar, el aire contaminado, fiestas a todo lo que da, las aguas, la tierra, todo lo que se nos ponga enfrente, lo acabamos. Todo se está contaminando cada vez más. ¿Y tú quién crees que lo contamina? El hombre, ¿verdad? Pero ahora veamos el otro lado. ¿A quién le afecta? También al hombre, a él mismo. Entonces vemos que la humanidad se hace rey a sí mismo, pero también esclavo, porque en sí mismo lleva las consecuencias. Por ejemplo, un ciudadano: por favor, levante su basura. ¿Quién se cree usted para mandarme, no? Así puede contestar el soberano de tu vecino. Pero al rato esa misma persona está llorando porque se inundó su casa y se vuelve esclava de su propia decisión. En otras palabras, en este mundo siempre habrá alguien que quiere controlar a quien se deje. Es decir, siempre va a haber un faraón que quiera tener su esclavo, su esclava, su sirviente o su sirvienta. Y si piensas que estoy exagerando, observa a los niños y verás cómo se levanta el faraoncito o la faraoncita, ¿verdad? Con toda altanería, soberbia, pretende hacer su voluntad. Y cuando no le das lo que él quiere, te dice: ya no te quiero, ¿no? Pero después de que le caen las plagas del ardor y de fuego, el esclavo, después de su altanería, dice: ya no me quieres. Pero para darles otro ejemplo un poco más claro, en palabras de Jesús, Él nos revela que dentro de nosotros existen dos fuerzas: una que quiere ser rey y otra que clama por ser liberado. Y como lo veremos más adelante, cada una de estas figuras tiene su momento, tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el rey habla, el esclavo se calla.
Y cuando el esclavo clama, no tarda en volverse a levantar el rey, su propio rey, y lo vuelve a azotar con trabajo más duro, abusando de sus necesidades más básicas. Porque el rey sabe lo que el esclavo necesita, lo más básico. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una de las necesidades más básicas que toda persona tiene, incluso los esclavos, es tomar agua, es hidratarse para poder sobrevivir. Así que el faraón que llevas dentro te puede decir: qué calor hace, qué tal una cervecita bien helada con limón y salsita y todo lo demás. Me la merezco porque he trabajado mucho, además qué calor está haciendo. Y es más, manda a su propio esclavo, ¿verdad? Pero dice: bueno, me voy a llevar un Six, por si el amo quiere más, pues ya no tenga que venir. Y después de que esta persona hace caso a su propia imprudencia, a su propio deseo, pues empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después que está entonado, llega a la casa, ofende a la esposa, la golpea, le gritonea, muchas veces también a los hijos o a los vecinos, y al otro día se levanta el esclavo que lleva dentro y piensa: ¿qué fue lo que hice? Claro que si son las primeras veces, ¿verdad? Porque si no es así, se va a levantar el faraón exigiendo sus chilaquiles y su cerveza para curarse de la cruda. Pero justamente en Lucas 9:23, Jesucristo, como el mayor libertador a todo ese tipo de pecados, de exigencias de parte del faraón, él en Lucas 9:23 se dirige al enfermo, y no se dirige al que se siente sano, sino al que sabe de su carencia y de su necesidad. Se dirige al esclavo y no al faraón. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuándo? Cada día, de forma constante, y entonces sígame, siga mi ejemplo, siga mis pisadas, vea lo que yo he hecho. Eso es lo que está diciendo. Así que si leemos este versículo en el contexto de nuestra enseñanza, diría algo así: si alguno, hastiado de las consecuencias de su comportamiento, es decir, si alguno, hastiado de ser esclavo de sí mismo, quiere venir en pos de mí, a ese yo me estoy dirigiendo, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Es decir, niegue a su propio faraón. Tome su cruz, es decir, tome una cruz del tamaño de ese capataz, del tamaño del faraón, y entonces en un sentido espiritual, clávelo. ¿Cada cuándo? Entonces, ¿cada cuándo se puede levantar el faraón? Todos los días, en cualquier momento, cuando estés descuidado. Y para ponerte un ejemplo, ¿cómo es esto? Bueno, impidiendo que él se mueva, impidiendo que actúe conforme a su deseo cada día. Y para darte un ejemplo muy sencillo, en algún momento tú estás con el control de la televisión y le estás cambiando, y de repente sale una escena erótica y el faraón te dice: déjale, ahí está bueno, más ponte cómodo. En ese momento, ahí tienes la oportunidad de clavar al faraón. ¿Cómo? Muy sencillo, cámbiale. No le des clic ahí cuando te sale en el internet una página que te sugiere. Ahí clic. ¿Verdad que se ve muy sencillo? El tema es
cuando estás ahí, cuando tienes el poder, cuando tienes el control, ¿a quién le vas a hacer caso? Otro ejemplo, cuando tienes ganas, cuando sientes el impulso, porque el faraón se está levantando a causa de que se sintió ofendido por alguien más y sientes la necesidad de hablar mal de alguien, incluso con mentiras. Ahí tienes la oportunidad de callar al faraón. Guarda silencio. Aunque por dentro estés que ardes, no es prudente. Ahí puedes clavar otra vez al faraón. Y justamente en ese instante es cuando se está produciendo un sacrificio que es agradable a Dios. Y si quieres más ejemplos, todo el Nuevo Testamento tiene ejemplos y todos los evangelios del actuar de Jesús. Porque la Biblia dice y nos pone a Él por ejemplo en Filipenses 2:6. Si me acompañan, por favor. Dice que Él, está hablando aquí de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No quiso ser exactamente igual, aunque Él era Dios, sino que se despojó a sí mismo. Sus deseos, todo lo que quería, los hizo a un lado. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Tuvo las mismas necesidades y las mismas tentaciones que tú y yo, pero sin pecado. Pero más aún, hallándose en la condición de hombre, con los mismos deseos tuyos y míos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Es decir, no hizo su voluntad, sino hizo la voluntad de su Padre. Y en forma literal, de alguna manera, se clavó a sí mismo. En un sentido espiritual, porque Él no hizo absolutamente nada. Teniendo todo el poder, mientras estaba colgado en la cruz, no hizo lo más mínimo, ni siquiera para poder mitigar un poco el dolor, porque si lo hacía, entonces su sacrificio no sería completo. Y eso era lo que quería entregarle a su Padre, un sacrificio de forma total, completa. Miren, porque así es como todos los días se levanta el faraón, todos los días buscando intentar oprimir al esclavo. Y Jesús lo dijo en estas palabras en Juan 8:33. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel faraón que practica, y esto significa de todos los días, todo aquel faraón que practica todos los días el pecado, entonces esclavo es del pecado y obviamente de sus consecuencias. De la misma manera como aquellos que se levantan a robar todos los días, a asaltar, que ya están maquilando cuál va a ser mi ruta de trabajo para el día siguiente. Voy a agarrar aquí y ahora ya llevo mejor herramienta. Él ya practica el pecado y es esclavo del pecado. Y si llega a asaltar a algún militar que esté encubierto, puede matarlo. Y esa sería la consecuencia. O puede ser que por la desesperación de la gente lleguen a tomar las armas, justicia por sus propias manos, y él va a recibir la consecuencia de su pecado. Porque Dios nos dice: de mí no te burlas, tu pecado tarde o temprano te va a alcanzar, por más que corras. Así que el corazón es la fuente y es donde el faraón se deleita. Incluso él tiene sus propios, como lo leímos en un principio, sus propios deleites
y vamos a leerlo en Marcos 7:20. Marcos 7:20 dice: lo que sale del hombre faraónico, eso contamina al hombre, eso contamina al esclavo del pecado, porque de dentro del corazón de los hombres faraónicos salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y hay más, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lujuria, envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todos estos son elementos que le encantan al faraón. Y dice en el versículo 23: todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Y cada una de estas cosas que se acaban de enumerar son grilletes que impiden escapar al hombre natural de sí mismo. Pero ahora veamos el comportamiento del propio faraón que tenemos en los relatos y verán cómo no hay mucha distancia de nuestro proceder, sobre todo cuando no conocemos a Dios. En Éxodo 5:1, por favor. Dice así: después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón. Moisés en su calidad de libertador, y recordemos que él estuvo también en Egipto mucho tiempo y muy probablemente conocía y vivía con este faraón que en ese tiempo, en ese momento, pues estaba presidiendo el reinado de Egipto. Y entonces le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En estos dos versículos vemos a un hombre que es confrontado con un mensaje de parte de Dios a través de dos enviados. Pero resulta de que este mensaje está un poco raro, por lo menos ante los ojos del faraón. Deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta. ¿Dónde? En el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Pues nada. Hay escasez, hay estrechez. En el contexto del faraón, él responde en forma de burla de alguna manera. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que en el desierto está mejor Cancún? Es más, por lo menos el río Nilo, porque en el desierto no hay nada. ¿Cómo van a celebrar en medio de la escasez y en medio de la necesidad? Aquí de alguna manera tienen todo. De la misma manera ocurre cuando a una persona se le comparte y esta persona se encuentra en una condición de seguridad económica. Cuando él confía en sus propios recursos y por sus adentros dice su faraón: pues no me hace falta nada, mi esclavo me trata bien y él está contento conmigo. Así dice que no se ha dado cuenta que Dios fue su proveedor, porque él piensa que su bienestar se lo merece, se lo ha ganado. Soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No tengo necesidad de pasar por estrechez. Es más, ni me quiero ir de fiesta al desierto. Mejor me voy a Las Vegas, que está en un desierto, ¿se sabían, verdad? Por cierto, ese es uno de los destinos preferidos del faraón espiritual, porque incluso se le llama la ciudad del pecado. Entonces el faraón le respondió a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? A faraón no le interesaba saber del Dios libertador, porque a él no le interesaba, evidentemente, porque él era autosuficiente,
y no había, por lo menos en su mundo, alguien superior. De hecho, él se sentía considerado como un dios. Así era este hombre, justamente como cuando se le habla a alguien de un Dios libertador, de un Dios sanador, de un Dios salvador. Él responde por sus adentros: ¿cómo crees que voy a dejar mis creencias? Ni mis intercesores tampoco, por ese Dios de la Biblia que ni siquiera lo entiendo. Es más, no me interesa conocerlo, porque es aburrido, incluso a veces hasta sanguinario. Mejor me quedo con lo que conozco. Sigo mi vida y cada quien su religión. Así estoy bien, estoy a gusto. No tengo que entregarle cuentas a nadie y yo solamente cumpliré comportarme bien. Finalmente, cada cabeza es un mundo. Así habla, así actúa y así se conduce el faraón. Y cuando el faraón se levanta, el esclavo se somete, calla y lleva los azotes y los flagelos de su propio amo. Pero no es hasta que el esclavo, una vez que ha sido quebrantado por la soledad, la vaciedad, la opresión, la tristeza, la angustia, entonces clama a Dios y le dice: no soporto más. No soporto más. Y a pesar de estar rodeado de todos los lujos, según el faraón, veo que todo es vanidad de vanidades. Todo se acaba, la juventud, la fuerza, a causa de las decisiones que ha tomado o que he tomado sintiéndome faraón. Mi vaciedad es mucha. Y ahí, solamente ahí, cuando el esclavo clama en esa condición ya quebrantado, es cuando el mensaje de Moisés o del máximo libertador que es Jesucristo cobra sentido. En Lucas 4:18, cuando ese esclavo puede ver una esperanza en su vida, una luz, un propósito, y ve a un guía. Lucas 4:18. En esa ocasión Jesús está en la sinagoga, toma el rollo y entonces él lee el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados a los de corazón. El faraón no se quebranta de corazón, sino los esclavos. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por el faraón. Y a predicar el año agradable del Señor. Y en Juan 8:31, Jesús dice lo siguiente: conoceréis la verdad. Y como diría Pilatos, ¿qué es la verdad? Y la propia Biblia nos dice ¿qué es la verdad? Dice: la suma de tu palabra es verdad. Eso lo vemos en Salmos, la suma de tu palabra. Es decir, 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más 3, etcétera, etcétera. Cada uno de esos elementos es la verdad. Y uno de esos es que hay un tirano dentro de ti, que hay un tirano dentro de mí. Y esa verdad, cuando tú la conoces, te da la posibilidad de saber con quién estás peleando o con quién te estás enfrentando. Te da la posibilidad de conocer a tu enemigo que está dentro. No es la suegra, no es la vecina ni el vecino, no es tu esposa ni tu esposo. Ve al espejo, ahí está. Y entonces, cuando entiendes eso, la verdad os hará libres. Así que ese versículo va dirigido al esclavo, nunca al faraón. Va dirigido al quebrantado,
no al soberbio. En Juan 8:35 dice así: así que si el Hijo os liberta del yugo del faraón, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo es que te puede liberar? A través de su ejemplo, a través de que sigas sus pisadas. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No? ¿No es así? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que necesitaba el esclavo, ¿no? Descanso para su alma, descanso de su opresor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso. Así que de plano no tenemos excusa delante de Él para no dejar de ser esclavos de nosotros mismos. Así que mientras el faraón se sienta que todas las puede, seguirá explotando al esclavo, como diciendo: van a ver, están equivocados, me voy a esforzar para que vean que yo estoy bien. Sin embargo, el esclavo la sufre después de cada imprudencia que toma la decisión el faraón, después de cada insensatez, y el esclavo siempre lleva las consecuencias y dice: ¿por qué lo hice? Pero fíjense, no fue hasta que, llegada la última plaga que azotó a Egipto, el faraón fue quebrantado de forma muy significativa, porque hasta ahí fue cuando verdaderamente lo dejó ir. ¿Cuándo fue esto? Cuando su hijo murió a causa de su decisión, a causa de su incredulidad. Cuando tú no crees en lo que dice la palabra de Dios y continuamos viviendo en Egipto, tu faraón tarde o temprano va a hacer que dañes a los más cercanos de tu familia. Lo mismo ocurre cuando una persona toma esa actitud. Únicamente se doblega cuando ve los efectos con sus seres queridos. Por ejemplo, un accidente automovilístico en el que llega a morir alguien muy amado a causa del orgulloso conductor que estaba embriagado. Imagínense, piensa lo que siente esa persona una vez que está ya en sus 5 sentidos. Pero lo interesante de esta plaga es que Dios les había mandado para aquellos que creyeran, que pusieran sangre en los dinteles de su puerta, a fin de que cuando viniera el ángel de la muerte pasara por encima de donde estaba esa marca, y no iba a morir el primogénito que estuviera en esa familia. Y cualquiera podría hacerlo, incluso hasta los propios egipcios. ¿Por qué? Porque es por fe. Pero ellos tenían que hacer algo con ese cordero, tenían que comerlo de forma pronta, rápida, en esa misma noche. Lo tenían que cocinar, lo tenían que comer, y ellos tenían que estar totalmente vestidos porque en las próximas horas tenían que salir de Egipto. Y a partir de ese día tenían que vivir de forma diferente. Iba a cambiar su vida totalmente, de manera voluntaria. De lo contrario, si se quedaban en Egipto, ¿qué iba a pasar? El faraón se iba a ir con todo. Lo mismo ocurre en nuestros días. La persona que ha escuchado del mensaje de salvación una y otra vez, que ha visto la mano poderosa de parte de Dios en su vida y sigue considerando el vivir en Egipto, vivir de la forma en la que vive el mundo, tendrá sus consecuencias trágicas tarde o temprano, porque el faraón no perdona y tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. Pero aquel que ha decidido salir de Egipto, como el pueblo de Israel, tomó sus cosas y salió a la libertad
en Cristo. Sin embargo, conocemos la historia, que el faraón se endureció después de todo esto y ahora se levantó con ira, con enojo, y fue a perseguir a los que fueron sus esclavos. En un sentido espiritual, lo puedes comprobar de la siguiente manera. Muy sencillo. Si tú has nacido de nuevo y has creído en el mensaje de salvación, notarás que en tu mente se libra una batalla, una persecución por tu propio faraón, por las exigencias de tu faraón, y otra batalla, y en el lado opuesto, el obedecer lo que Dios dice. Y el faraón quiere que vivas como antes, que hagas lo mismo que antes, que escuches lo mismo que antes, que te juntes con las mismas personas que antes. Eso es lo que quiere. Y de repente te puedes encontrar en situaciones así, como el pueblo de Israel, en el que ya llegó un punto en el que tenía un mar enfrente de ellos, un mar de exigencias, de mandamientos de parte de Dios. Y peor aún, detrás viene un faraón con toda la actitud, con toda la disposición de destruirte. ¿Por qué? Porque te siguen sus deseos, sus anhelos, sus sueños y sus pasiones, que son tuyas también. Y ahí viene detrás, de acuerdo a lo que viene el mundo, te viene persiguiendo. Pero entonces tu libertador, cuando te encuentras en esa situación, te dice, cuando te encuentras en esa encrucijada, como lo dijo Moisés: no temáis, estén firmes y vean la salvación que viene de Dios, no tuya, sino de parte de Dios. Porque los que vienen detrás de ti ya no los verás más, solamente obedece. Y en palabras de Jesús diría lo siguiente: confiad, yo he vencido al mundo. Ya no te enfoques en ti, veme a mí. Y luego dice, les exhorta, les anima a Moisés: Jehová peleará por vosotros, no son ustedes. Él y vosotros estén tranquilos, estén quietos. Y entonces Dios le da esta orden a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio de él en seco. Imagínense la cara de Moisés: ¿yo voy a abrir el mar? Yo nada más lo levanto, tú te encargas de lo demás, te encargas de dividirlo. Así que dice Éxodo 14:21. Si me acompañan ahí, porque hay una palabra clave. Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. ¿Quién trajo ese viento? Dios, ¿verdad? Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel, un pueblo débil, un pueblo que estaba cansado, avanzó. Entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, imagínense ustedes, cuando ellos estaban pasando, vamos a suponer que ustedes son el pueblo y el mar lo tienen enfrente. Imagínate pasar por en medio y de pronto ver el mar detenido de un lado y detenido de otro, no con vidrio, sino a través de un fuerte viento. ¿A qué velocidad podría ir ese viento? Con la fuerza seguramente de un huracán categoría, no sé, 5,
¿A qué velocidad tenía que ir para detener el agua? Bueno, quiero que se enfoquen en algo importante. La siguiente frase dice recio viento oriental. Si nos ubicamos geográficamente, esto significa que el viento provenía de donde sale el sol. Si nos ubicamos aquí, ¿dónde sale el sol? Enfrente de ustedes, de acá sale y se mete por aquel lado, ¿sí? Entonces, el pueblo venía hacia el oriente, el faraón venía atrás, Egipto estaba atrás, y el viento recio, fuerte, el huracán, provenía del oriente. En las películas regularmente vemos que levanta Moisés la vara y las aguas son del frente hacia el otro extremo, ¿no? En este caso de aquí hacia allá. Sin embargo, el viento era contrario, era del oriente hacia el occidente. Por consiguiente, ese viento estuvo toda la noche. Y el pueblo, un pueblo cansado, un pueblo débil, tuvo que pasar por ahí, pero con el viento en contra. Todo en contra. ¿Cómo lo hicieron? Porque era tan fuerte, y eso fue un milagro que sostenía las aguas. Pero lo más importante es que Dios mismo, una vez que ellos obedecieron, una vez que dieron el paso para seguir adelante, si Dios dice que avancemos, pues no hay otro lugar. El viento está en contra, voy a avanzar porque Dios lo dijo. El viento Dios lo puso, esa circunstancia Dios la puso como adversa. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué creen? Lo más impactante es que Dios les dio la fuerza para avanzar y Dios les dio el peso para seguir adelante y no salir volando. ¿Cuál era su propósito? Avanzar. Continúa sobre ese camino, aunque los vientos sean contrarios. Y lo mismo te dice a ti. Si ya dejaste el mundo, de verdad, no voltees atrás. Siempre tenemos algo que dejar de Egipto. Y Dios te dice, avanza. Es que no puedo dejar esto. Avanza, tú sigue mi camino, no te detengas. Y Dios te va a dar la fuerza cuando tomas esa determinación. Porque si avanzas, entonces aquello que se veía imposible, por la gracia de Dios te dará la victoria. Y podrás seguir avanzando. Y cuando llegues al otro lado, podrás levantar las manos, como lo hizo el pueblo de Israel, y cantaron alabanzas, agradeciendo de que Dios, por medio del viento que venía del oriente, que a ellos los hizo salir, para el faraón y todos los que venían detrás fue una calamidad, porque justamente por ese viento sus carros se deshicieron. Y una vez que todo el pueblo había pasado, entonces los tapó, los hundió. Porque ¿qué pasa si te detienes y ya no avanzas? Ese mismo viento que viene en contra, si te detienes por tu incredulidad, te va a regresar a Egipto. Y ahí sabrás cómo te va a ir con el faraón. Es bueno que después de todo esto ya hayamos cruzado el mar y digas, bendito Dios, gracias. Pero ¿qué crees? Todavía tenemos un desierto al frente. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga, porque el pueblo de Israel todavía tenía que atravesar un desierto. Y veamos algo interesante. De Egipto a la tierra prometida pudieron llegar en unos cuantos meses, como lo vemos en la gráfica. Sin embargo, Dios los llevó por el desierto para probarlos durante ese tiempo, que fueron 40 años, los alimentó con el maná todos los días. Su ropa crecía con ellos, como si fueran
las aves, ¿no? Que tienen su plumaje y sigue creciendo hasta que se hace un pavo real o un guajolote, ¿no? Grande. Había una nube que los cubría y una antorcha que los calentaba. 40 años. Y si vemos la trayectoria, en la parte más baja de la península del Sinaí, ahí es donde se encontraba el monte Sinaí. Y si duraron 40 años, significa que cuando llegaron al monte Sinaí ya habían transcurrido 20 años. 20 años con la presencia de Dios, con el tabernáculo, Dios instruyéndolos, viendo proezas, 20 años. Y ahí a alguien se le ocurrió, mientras Moisés subía al monte a recibir la ley y todos las instrucciones para crear el tabernáculo, se había tardado 40 días. Y dijo el pueblo: ay, quién sabe qué le pasó a Moisés. Oye, Aarón, ¿por qué no nos levantas un becerro? Haznos dioses. ¿Y por qué? ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Y qué pasó con este líder? Después de 20 años, bueno, tráigame todo su oro. E hizo un becerro de oro. Y el pueblo se desenfrenó y al otro día hasta madrugaron para hacerle fiesta, diciendo que era día de Jehová. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto, después de 20 años, no salió de su corazón. Y ya tenían pachanga: a ver, tráiganse los cantores, a ver, ¿cuál te sabes? No, pues la de Chente, la que traemos, échate esa. Las de Rego también, las cumbias, todo. Vino, traen, pues, échenlo, pues es lo que conocemos. Maná, no, eso no. Sí, no sé si me estoy explicando. Y hubo ahí un desenfreno, es decir, se llevaron a Egipto y lo pusieron ahí y ya tenían a su Dios. Cuando Dios se entera, sabe, conoce que está pasando eso, le dice a Moisés: hazte un lado porque este pueblo ya se desenfrenó y voy a acabar con él. No, Señor, por favor, ¿cómo lo acabas de sacar? Ten misericordia. No, por favor, está bien, ve por tu pueblo, ya no es el mío, yo no lo reconozco. Cuando él desciende y ve todo lo que estaba pasando, él traía las tablas escritas por el dedo de Dios, las rompió, estaba furioso. Ahí sí ardió su ira porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces fue por el becerro, lo fundió, lo hizo polvo, lo echó en las aguas. ¿Eso quieren? Tengan, tómenselo. Y fue y le reclamó: ¿qué hiciste? Pues ya ves cómo es el pueblo, inclinado hacia el mal. Cuidado, después de 20 años en el Evangelio, uno puede tomar acciones y decisiones que pueden afectar a los más jóvenes, a los recién nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente en ese tiempo hubo jóvenes de 18, 20 años que no conocieron Egipto. Y cuando vieron eso, pues la carne y el faraoncito que traemos aquí salió, dijo: ay, pues esto está bueno, esto sí me gusta. Después de, seguro que todos se enteraron que Moisés ya había llegado, pero después de todo esto, Moisés se dio cuenta que el pueblo continuaba desenfrenado. ¿Qué significó esto? Que no le importó que estuviera Moisés. No, esto sí nos gusta. ¿Y saben qué ocurrió? A ver, los que estén con Dios, vengan para acá. Y una tribu, la tribu de Leví, dijo: no, pues yo andaba ahí, pero ¿sabes qué? La verdad me arrepiento. A lo mejor algunos andaban así. Bueno, ¿saben qué? Maten a todos aquellos que todavía siguen haciendo lo mismo. Y murieron en esa ocasión 3,000 personas a causa de su decisión. Así que eso nos puede pasar a nosotros, que a causa de nuestro faraón, que todavía le podemos hacer ahí ojitos, nos lleve y arrastre a nosotros mismos, pero también a lo que nos ven. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, y es un avanzar de forma constante. ¿Cuál es la clave aquí? El arrepentimiento y el seguir avanzando, un paso tras otro. Porque en una ocasión Moisés intercede delante de Dios: Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado,
al hacerse un Dios de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, por favor. O sea, Él clama por el pueblo. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Es decir, yo me entrego en sacrificio. Y de alguna manera vemos ahí al mismo Jesús. Yo voy a llevar las consecuencias del pueblo, pero perdónalo. Y eso fue lo que había en el corazón de Moisés. Y seguramente Moisés en su corazón también quería que el faraón se arrepintiera. ¿Por qué? Porque el Señor también quiere que procedan al arrepentimiento. Y no quiere que ninguno perezca. Sin embargo, la decisión está ahí. ¿A quién alimentas? ¿Al faraón? ¿O tú decides ser esclavo por amor a este libertador que te sacó de la tierra de Egipto y que no busca lo tuyo, te busca a ti, busca tu corazón, y más aún quiere darte de lo que en el corazón del mismo Dios existe, que es su propio carácter? El regalo más maravilloso que cualquier hombre, cualquier mujer puede recibir: ser libertado de su propio enemigo, que es el yo, que es el faraón. Y así, cuando tú abres y alzas tus manos como esclavo, pidiendo libertad a tu libertador, a Cristo, Él te extiende la mano y te saca del lodo cenagoso para darte una nueva vida y darte una vida eterna. Casi nada, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, muchísimas gracias te damos. Y el día de hoy, Padre Celestial, nos ponemos de pie, Señor, y queremos levantar nuestras manos delante de ti, Señor. Primeramente, confesando que hemos sido esclavos del pecado, de nuestros propios deseos, de nuestro propio faraón. No podemos culpar a los demás, porque nosotros hemos decidido, nosotros hemos dado una respuesta todos los días a cada una de las circunstancias que nos pasan. Tenemos una reacción, pero tú, amado Padre, nos has dado una nueva oportunidad, porque tu palabra es agua, y es agua viva, y ese viento recio de tu Santo Espíritu es el único que puede convencernos a nosotros de justicia y de juicio, pero a la vez es el que nos puede animar, el que nos puede consolar para seguir adelante, porque quien ha decidido avanzar en el único camino que lleva al Padre Celestial va a encontrar la fuerza, el aplomo, la determinación para aquel que no tiene ninguna esperanza. Pero en ti sí, Señor. Gracias porque tú nos das las fuerzas cuando no las tenemos. Encontramos el valor para dejar de ser esclavos de nuestro propio verdugo, pero queremos ahora ser esclavos por amor de aquel que nos ha rescatado, porque ¿a quién iremos? Y entendemos que solamente a través de tu palabra es que podremos mantener sometido a nuestro propio faraón todos los días. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que siempre nos guía y nos lleva al arrepentimiento, y por ese milagro que está delante de nosotros, ese milagro que nos hayas dado una nueva vida, una vida eterna. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
decirlo, esclavo por amor. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la senda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de decretos que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la senda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Hemos visto tu luz, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias, Señor. Porque tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor acompañe su camino y que tengan una excelente semana. Que Dios los guarde.